cuando uno ve resultados de encuestas se da cuenta de que aunque en la balota solo había dos opciones, aprobar o rechazar, el electorado en realidad se había dividido en 4 grupos y de hecho aprobar o rechazar a secas no eran los grupos más grandes, eran pequeñas minorías. 2/3 de los chilenos estaban en rechazo pero para cambiar, o sea, para cambiar la constitución pero en una negociación ulterior, no a través de este proyecto. Y otros estaban, 1/3 casi en cada caso, por aprobar para luego introducir reformas. Y para ir terminando, en nuestro quinto tema tenemos el gusto de contar con la presencia de Farid Cajat, que conduce el podcast Escena Internacional en el Comité de Lectura, y con quien vamos a conversar de 2 importantes temas en la región. ¿Cómo estás, Farid? Muy buenas noches y bienvenido nuevamente a Comité de Domingo. Qué gusto tenerte. Igualmente, Igor se disculpa, pero no va a estar presente en esta ocasión. Manda saludos. Mi mamá es fan de Igor, así que se va a sentir un poco triste de que no aparezca esta noche en Bueno, Comité de Domingo. la próxima que me inviten lo traigo. Perfecto, te tomamos la palabra. Empecemos con el no tan sorpresivo resultado del plebiscito en Chile. Más del 60% de los votos han votado por el rechazo en un escenario en el que contrasta un poco el resultado del plebiscito con los resultados anteriores de los procesos electorales que han llevado a la realización de este plebiscito, a la creación de una asamblea constituyente y por lo tanto a la elaboración de esta nueva constitución. En tu podcast Escena Internacional ayer hacías un análisis respecto a un poco demográfico de cuáles habían sido la presencia de o la proporción de jóvenes más progresistas y mayores más conservadores en las elecciones anteriores por la pandemia y en este caso por el apruebo o el rechazo a la Constitución. ¿Qué conclusiones un poco sacas de ya el resultado concreto y real en el que el pueblo chileno ha rechazado esta nueva Constitución que iba a reemplazar la redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet? Sí, bueno, cuando uno ve resultados de encuestas se da cuenta de que aunque en la balota solo había dos opciones, aprobar o rechazar, el electorado en realidad se había dividido en 4 grupos y de hecho aprobar o rechazar a secas no eran los grupos más grandes, eran pequeñas minorías. 2/3 de los chilenos estaban en el rechazo pero para cambiar, o sea, para cambiar la constitución, pero en una negociación ulterior, no a través de este proyecto. Y otros estaban, 1/3 casi en cada caso, por aprobar para luego introducir reformas. Yo creo que la derecha fue más astuta en esta ocasión que la izquierda, porque los principales grupos de derecha, Renovación Nacional y la UDI, uno, se distanciaron del Partido Republicano, al que habían apoyado en las elecciones de segunda vuelta, porque su candidato fue el que llegó a segunda vuelta con Boric, que querían mantener la constitución actual con cambios menores. Y dijeron, si se rechaza esta constitución, eso no es el final del proceso, porque entendían que sí había una proporción significativa de chilenos, una mayoría, que querían cambios constitucionales, pero no necesariamente los que se introdujeron en este proyecto. Y lo mismo del lado de quienes estaban a favor de aprobar, aproximadamente 1/3 quería aprobar para luego hacer cambios, y mientras la derecha aceptó la idea de hacer cambios independientemente de cuál fuera el resultado, la izquierda tardó en darse cuenta de esa dinámica y cuando ofreció hacer cambios fue muy ambiguo, aunque la derecha también lo fue, pero además lo hizo de manera muy tardía. Y claro, una cosa es que la mayoría quiera cambios y otra que quiera los cambios que la izquierda introdujo en el proyecto. En lo que había virtual consenso era en el tema de los derechos sociales, acceso a pensión, salud, educación y una reforma tributaria para financiar esos cambios. Pero el tema de la plurinacionalidad o el tema del aborto no suscitaban el mismo respaldo y eso se reveló en el resultado. Y ahora, ¿qué viene un poco? El presidente Gabriel Boric, para quien es un duro golpe político el rechazo, ¿no? Porque él, digamos,
su carrera política ha ido de una manera en paralelo a la vida, digamos, de este proyecto de cambio de constitución y de la Asamblea Constituyente. ¿Qué le espera a Boric en este nuevo escenario en el que además se esperaba que esta constitución permitiera generar instrumentos para incrementar los ingresos del Estado chileno y financiar muchas de las promesas de campaña que implican un mayor gasto por parte del Tesoro Público? Algunas de las reformas que propuso no requerían cambio constitucional, ¿no? Probablemente ese es el caso de la reforma tributaria, pero otras probablemente sí, ¿no? Por ejemplo, los derechos que se quería conceder a las comunidades indígenas. Incluso ahí hay un tema. Se dice que lo que se hizo en Chile se hizo ya en países como Bolivia, sin suscitar tanto aspaviento. Pero en Bolivia los que se autodefinen como indígenas son una mayoría de la población. En Chile es un poco más del 12%, ¿no? Entonces, no suscitaban el mismo respaldo en los dos casos. Pero en todo caso, hay consenso entre las principales fuerzas políticas, salvo el Partido Republicano, en que hay que hacer modificaciones sustantivas a la actual constitución o incluso aprobar una nueva constitución. El problema es que mientras la izquierda hablaba de que había el mandato del 78% que votó a favor del cambio constitucional y por ende había que convocar a una nueva asamblea constituyente o convención constitucional, como la llamaron en Chile, la derecha quiere procesar estos cambios a través del actual Congreso. Incluso a nivel de opinión pública ha habido un cambio significativo en cómo la gente quiere que se cambie la Constitución. O sea, por un lado hay un sentimiento antipartidos muy fuerte, lo cual es problemático porque los partidos existen para agregar intereses y agregar intereses no es sumar las demandas de cada grupo, que es lo que se hizo en la Convención Constitucional y por eso salió una constitución de más de 400 artículos. Agregar intereses es priorizar, establecer si introducir ciertos cambios va a recibir suficiente apoyo electoral, establecer si va a haber fondos públicos suficientes para financiar todo lo que se aprueba. Esa agregación de intereses es la función por antonomasia de los partidos, pero solo 19% de los chilenos se identifica con algún partido, 12% se identifica como antipartido. Tú le preguntas cuál es su identificación política y se definen como antipartido. Entonces querían a gente del pueblo en la convención constituyente, gente como uno, era un poco la apreciación, gente como el promedio de los ciudadanos, y ahora resulta que eso tampoco les gustó. Entonces ahora curiosamente hay una mayoría que querría un grupo de notables, o sea, no los partidos actuales representados en el Congreso, sino un grupo de notables que redacten un proyecto que luego se someta a votación popular. Mi presunción es que lo más probable es que las reformas se canalicen a través del Congreso y tal vez haya un nuevo referéndum. La ventaja con eso es que sería la vía más rápida, o sea, porque si estamos hablando de otro año y medio de incertidumbre, eso va a afectar, digamos, el desempeño de la economía, ¿no? Porque las reglas de juego están en la picota desde hace año y medio, estaríamos hablando de un año y medio más, es demasiado. Quería transmitirte una pregunta que nos comparten los que están siguiendo la transmisión en vivo de Comité de Domingo y nos dice, bueno, ¿se sigue con la constitución vigente entonces en Chile? ¿Impactará lo ocurrido en la opinión del ciudadano peruano? En lo inmediato, sí. En lo inmediato se mantiene la constitución vigente, porque obviamente no hay otra. Pero hay un acuerdo que abarca a todos los partidos representados en el Congreso, salvo el Partido Republicano que hizo aunque yo no creo que eso sea fundamental para explicar el resultado, hizo una campaña infame de desinformación, Kast y sus huestes, ¿no? Por ejemplo, diciendo que bajo la nueva constitución se permitía el aborto en el 9º mes de gestación, cosa que obviamente era falsa, o que los indígenas iban a poder imponer su justicia a población no indígena sin poder ser revisadas sus decisiones por ninguna otra instancia judicial, lo cual tampoco era cierto. Pero si va a influir en el Perú, probablemente sí, pero cuando uno ve en el Perú el tema, digamos, si bien hay una proporción significativa que querría hacer reformas a la actual constitución o cambiarla por completo,
no parece ser una prioridad, ¿no? No parece haber una mayoría que vea ese como un tema fundamental en este momento. Yo precisamente tengo pensado hacer un podcast sobre los riesgos que implican los proyectos de cambio constitucional, sobre todo por la vía de una asamblea constituyente para la semana que viene. Pero es probable que sí. Yo tampoco veo que en todo caso el gobierno de Castillo, digamos, tenga una idea clara de lo que quiere hacer con ese tema. Por ejemplo, cuando la izquierda radical proponía cambios constitucionales, cuando hubo la constituyente del 78, un partido de izquierda, un frente de izquierda, Unidad Democrático Popular, presentó un proyecto íntegro de constitución. Cuando ahora se habla de cambiar la constitución, no hay ninguna propuesta concreta. Entonces, me da la impresión que es más un discurso que intenta movilizar a un sector de las bases del gobierno que una propuesta con sustancia detrás. Sí, y es digamos, una cantaleta política que de alguna manera va a tener ahora un contraargumento con la realidad chilena, ¿no? De estos planteamientos de cambio de 180 grados en el que tienes un periodo en el que nadie sabe cuáles van a ser las reglas de juego en esa economía, en ese país, en el próximo año, es algo que no es necesariamente recomendable. Y yo quería, antes de despedirme, Farid, hacer una rápida revisión de la otra noticia de la semana en América Latina que nos ha dejado a todos pasmados, video de este atentado o supuesto atentado contra la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la que por inexperiencia o suertes de ella, la bala no salió de la pistola. Se dictó para el día siguiente un feriado nacional que no fue aceptado por algunos espacios, provincias de Argentina. Salieron muchos a las calles digamos, a brindar su solidaridad. Y como tú bien comentabas también en el podcast de ayer, esto llega en un momento en el que hay un pedido de la Fiscalía en contra de Fernández de Kirchner de 12 años de prisión y de inhabilitación eterna para ejercer cualquier cargo público en Argentina. Un poco con la tranquilidad no sé, la tranquilidad que nos dan unas cuantas horas después de esto. ¿Cómo ves el hecho en Argentina? ¿Cómo se está procesando? ¿Cuál sería tu análisis sobre el tema? Digamos, parece haber habido claramente un intento de aprovechar estas circunstancias políticamente. Por eso mucha gente cree que en realidad fue un atentado trucho. Pero una cosa es que el atentado haya sido o no real y otra que, independientemente de cuál sea el caso, se intenta aprovechar. O sea, si fuera un atentado real, que yo creo que lo fue, igual iban a intentar aprovecharlo. No digamos, podrían haber inventado cualquier otro pretexto. Ahora, el tema es que además ya empiezan a surgir historias muy curiosas, ¿no? La fiscalía tiene como hipótesis que el individuo en cuestión actuó en solitario, pero el abogado de Cristina Fernández ya ha dicho que hay evidencia de que sería una confabulación, entre otras cosas porque, por ejemplo, el individuo en cuestión no era propietario del arma, ¿no? En segundo lugar, intentaron desencriptar su celular y digamos, aparentemente se ha borrado la información, o al menos esa es una de las versiones, y ahora no queda claro si eso fue por el intento de ingresar sin clave al contenido o la información todavía está ahí y simplemente no han hallado la forma digamos, de acceder a ella. Ha surgido información en general que tiende un manto de misterio sobre esto. O sea, es tan raro lo que está ocurriendo que aunque yo sí creo que fue un intento de magnicidio, creo que es comprensible que haya susceptibilidades respecto a lo que realmente ocurrió. Especialmente en un escenario de tanta polarización como la que se encuentra en este momento Argentina. Te agradecemos muchísimo, Farid, como siempre, por compartir tu conocimiento y tu información con nosotros, y te tomamos la palabra para la próxima edición de Comité de Domingo, en el que estamos también tener a Igor de invitado. Muchísimas gracias, Farid, que tengas excelente noche de domingo.
Igualmente, hasta luego.